Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video con... Gabriela, mamá de Cami. Hoy vamos a estar haciendo estilo conversación, pero más bien mostrándoles algo. ¿Qué vamos a estar mostrándoles a la audiencia? Hoy les vamos a mostrar mi álbum de 15 años. Vamos a hablar de un acontecimiento muy latino, que es la fiesta de los 15 años, que es una fiesta que hacen las mujeres acá en Argentina y creo que en varios países de Latinoamérica. Una fiesta muy grande, ¿no? Un poco más glamurosa. Es una fiesta en la cual todas las chicas nos preparamos y decimos, cuando cumpla 15 años voy a tener mi gran fiesta. Estábamos hablando del evento canónico en la vida de una mujer latina, que es la fiesta de 15 años. Y mi mamá acá tiene el álbum. Este es mi álbum que está muy viejito porque tiene muchos años. Entonces ya está como cortadito el cuero. No sé si se llega a ver que se cortó, pero tiene muchos años. Es del año 86. No sé si se llega a ver la fecha. Eso te iba a decir, si acercabas a cámara porque está la fecha, dice Gabriela Verónica, que es Y tu está. nombre y segundo nombre. Y mi cumpleaños. Entonces, en el 86 yo cumplí 15 años. O sea que pueden sacar cuentas. Y aparte de ser mis 15 años, también fue una fecha muy especial para Argentina. El mundial. Fue el mundial, fue el año que ganamos el mundial y el día de mi fiesta de 15, el día de mi fiesta de 15 fue la final del mundial. O sea, que yo terminé mi fiesta, al otro día fue la final y Mundial de fútbol. de fútbol y Argentina ganó. O sea, que así sin dormir, haber visto el partido, nos fuimos todos a festejar el campeonato. Qué lindo combo, ¿no? Como cumpleaños. O sea, todo el país festejó tu cumpleaños de Claro, 15. fue una fecha muy especial. Bueno, volvamos a lo que es la fiesta de 15. Sí. La verdad, no les voy a mentir. La memoria de esta cámara está un poco limitada, así que no sé si vamos a llegar a mostrar todas las fotos, pero vamos a intentarlo. Bueno, Cualquier cosa podemos hacer una parte 2 en otro momento. sí. Si tienen más dudas, si quieren dejar preguntas para otro video, porque sé que todo lo de los 15 años es un tema muy extenso. En Patreon habíamos hecho un video mostrando mi álbum de fotos de 15. Ahora dije, bueno, hagamos un video mostrando tu álbum. Claro, que si llegan a ver el video en el cual hablamos del video de la fiesta de 15 de Cami, hay mucha diferencia con el mío, porque la base es la misma. La chica cumple 15 años, vestido, fiesta, amigos, pero entre el año 86 y el año 2015 Voy a ir filmando así tenemos el clip de cómo se ven las fotos acá. Así que vos habla tranquila y yo que... cambió demasiado, que lo pueden notar en ese video. Bueno, acá esa soy yo, esa joven de 15 años, soy yo. ¡Qué linda! Bueno, ahí había ido a la casa de una tía para vestirme, peinarme, arreglarme, porque la fiesta era en mi casa. Ah, claro, eso también como un dato es que la fiesta de 15 se hacía en tu propia casa, era más común en tu era de Bueno, 15 años. sí, mi papá tomó la decisión esa vez de alquilar, no quiso alquilar un salón. Como teníamos un patio grande, armó como una carpa en lo que era el patio, lo cerró e hicieron un salón en mi casa. Claro, acá estás con el abuelo. Ese es mi papá. Qué lindos.
Bueno, siguen siendo fotos mías Estas son como las fotos con el vestido sola, antes de la fiesta. con el padre. ¿Con la abuela no te sacaste? Sí, pero acá se supone que yo todavía no había llegado a la fiesta. Estoy recién saliendo de la casa de unos tíos, que fue donde me preparé para llegar Claro, al salón. antes de la fiesta. Bueno, sí, sigo, con papá nos sacamos varias Un fotos. auto rojo. Bueno, acá estoy llegando a lo que es mi casa, que estaba transformada en salón. Ahí me estoy besando con mi mamá que me estaba esperando. Atrás se ven los mozos y Claro. varios invitados. Bueno, ahí estoy con mi mamá y mi papá brindando. Lo que se ve atrás es como la carpa que está cerrando. Se ve como unas líneas verdes y blancas. Sí, Eso era una carpa. claro, cerraron el patio, la parte exterior. Claro, cerramos el patio y se hizo un eh, salón. Bueno, ahí está mi hermanita. Esta es mi tía. Bueno, mamá y papá dándome un beso. Lindos. Estos son mis padrinos. Claro, acá viene la sección de fotos con toda la familia, ¿no? Que en mis 15 también hay como una parte donde es grupos familiares, grupo de personas. Bueno, acá está, claro, vienen todos. Bueno, acá están mis hermanas y mis primas. Que mis primas son como mis hermanas. Claro. Que es una historia bastante larga que ya algún día la voy a contar. Ella es mi hermana y mi hermanita. Y ellas son mis primas Que son como hermanas. son como hermanas. Se criaron con nosotras. Bueno, un hermano de mi papá, ¿Quién es? el tío Jorge. Ah, El tío Jorge. Él me hizo. Un me datazo. causa gracia. Un datazo. Este tío y su esposa son diseñadores de moda. Y ellos me hicieron el vestido. Ah, ¿en serio? Claro, ellos me hicieron el vestido y hubo sorpresas porque había detalles que no me querían contar, la manga me la diseñaron a último momento, que mi tía me decía, es manga jamón. Ese era el nombre del estilo del vestido. Sí, sí, sí. Las fiestas de 15 años, las fiestas de casamiento también, es como que hay una cantidad inmensa de invitados, amigos de amigos también había. Amigos de amigos, se colaba. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser un invitado colado en una fiesta? Bueno, en la época que yo cumplí 15 era muy común, porque las fiestas no había una lista de invitados como hay hoy, que hay nombre, apellido, en qué mesa te sentás. No, en mi época vos dabas la tarjeta y la gente venía, no presentaba tarjeta, nada, entraba. Entonces había gente o chicos de nuestra edad que se enteraba que había un 15 y iban y se colaban, era que entraban a la fiesta y Claro, se hacían no no- tenían invitación y se hacían pasar como invitados y nadie los echaba. exactamente, no tenían invitación y entraban. Pero siempre era gente conocida. Claro, no era una persona absolutamente random, quizás era el amigo de un amigo. Bueno, después, importante, el Vals. vals. Claro, esto es parte de cómo funciona la fiesta. Hay un momento donde se baila el vals y inicia con la quinceañera con su padre. Claro, la de que cumple años empieza a bailar con su papá antes de que empiece el baile de la fiesta. Uno entra, saluda a todos, se saca fotos con todos y después el vals, que otra vez empieza a sacar fotos con todos los invitados, baila el vals con todos y fiesta. Y cuando pasa esto, llega vamos a pasar por Bueno, eso. y bailas el vals literalmente con todos los hombres de la Con fiesta. todos los hombres, bueno, Y empiezan a bailar todos, ¿no? claro, El vals. claro, todos vienen, tus tíos, Pero digo, como tu mamá también.
empieza a bailar. Primero baila la quinceañera con su papá y después viene su padrino, su tío, después los amigos, como que va a una escala, ¿no? Pero es Y, solo la quinceañera, no hay otras mujeres que y bailan. después mi papá saca a bailar a mi mamá y se va haciendo todo como una ronda de vals. No encuentro las de bailando, toda la gente. Claro, porque es una fiesta, entonces tiene que haber un momento donde empieza la música y se pone todo en situación de De baile, baile, pero no. cumbia, ¿no? Claro, después de eso viene, acá hay una, pero Acá. el fotógrafo me las mezcló. Se supone que ahí estábamos todos bailando. Claro, esto es situación baile. Baile todos, con música y de esa época, piensen en Música de los 80. los 80. Madonna, Cyndi Lauper, Soda Stereo ya sonaba. Stereo, era toda una Virus. beat, Virus era como más pop. claro, había de todo. Y bueno, después del baile, que el fotógrafo me mezcló un poco las fotos porque Están mezcladas. viene la torta de 15 que tiene cintitas, un montón de cintitas que todas las mujeres solteras tienen una cintita y tiran. A ver, ¿quién saca un anillo? ¿En los 15 años se hace esto? ¿En el mío también? También. Pensé que era más de casamiento esto. Claro, no, pero en los 15 también. Porque se ve que antes en la fiesta de 15 años eran todas las señoritas que a futuro tal vez iban a casarse. Hoy ya Claro. no, una chica de 15 no se casa. Pero bueno, No, pero ¿a qué edad se casó tu mamá? bueno, mi mamá se casó a los 16 años. Así que puede ser que Y tu abuela a los 14, ¿no? la abuela, y más o menos, sí, 14, 15 años también. Pero antes era común. Por eso Sí, creo que esta costumbre del anillo en la torta vendría de eso, porque tal vez una chica de 15 años estaba muy cerca de casarse. Entonces harían el ritual del anillo. Claro, quizás todo lo de los 15 años es muy tradicional. Más Era antiguo. como presentarse en sociedad, porque era Claro, como, soy una ya, señorita. ya soy una señorita apta para formar una familia. Hoy no, quedó solo el festejo. Las chicas de 15 no se casan. Claro, pero yo ya han pasado más de 10 años y no estoy casada. Hoy las chicas 30. ¿En un casamiento? En promedio, hay Sí, antes quizás o después, pero no 15. más de 25 por lo menos, creo. Así que, bueno, el Sí, ritual. te casan porque esto es un dato, ¿no? Pero creo que en Argentina no está muy popular el concepto de casarse, del matrimonio. Bueno, acá mira, Ah, este es en el momento que están todas tirando de la cintita. claro. A ver. ¿Y te acordás quién ganó? Sí, porque hay. Ah, se sacan una foto. Ay, me hace mancho la foto de humedad de tantos años. ¿Qué era? ¿Una amiga? Era una compañera de secundaria. Ah, y ganó ella. Fausto fue a un casamiento ahora en México y fue algo similar, ¿no? Claro, pero era. De los hombres. Me parece que eran ligas, ¿no? Que tiraron. No sé, pero es ese concepto de que ganás una cosa que significa que sos próximo a casarte y te sacas una foto con, en este caso porque era casamiento, el novio, Con el novio. pero acá es con vos porque es 15 Porque era años. 15. Igual en los casamientos se hace también. Esta fue mi fiesta de 15, pero en una fiesta de casamiento también se tira la cintita, las chicas, y la que saca el anillo se supone que es la próxima a casarse. ¿No es lo del ramo de flores también? También, es como que Hay dos. en los casamientos hay como dos cintitas y cosas, y también hay ligas. Y también o sea, hay todo tipo de posibilidades. O sea, le dan la posibilidad abierta a un montón de mujeres que puedan casarse. Claro, que igual es divertido, ¿no? Porque hoy en día es como rituales que son divertidos que sabes que pasan en las fiestas. Entonces queda muy divertido. Yo me acuerdo de papá cuando fue lo de las ligas. ¿Tu papá? Tu papá. Mi papá. Cuando nos casamos,
Es otra historia que tal vez otro día lo contamos también. Me sacó ligas y le daba a las solteras. Le ponía la liga a la ¿En soltera. serio? Sí, bueno, un día lo podemos hacer un video y contarlo. Deberíamos hacer, si les está gustando este video, podemos hacer uno de su casamiento. Claro. ¿Sabes qué estoy pensando? Habíamos grabado un video en el parque cervecero caminando y ustedes ahí Nos sacamos las fotos de de... registro civil. Ah, ¿en serio? Claro, claro, fuimos a hacer la producción de fotos en el parque cervecero. Así que bueno, después Podemos- para futuro video. Sí, sí, está muy lindo, ese Sí. está muy Y lindo. ahí podemos mostrar la cara de papá. Que papá no te Bueno, ha visto su y rostro. igual a él no le gusta, le podemos poner un circulito. Lo censuraban. Bueno, también en los 15 están los souvenirs, que es algo que vos cuando se va la gente le das un souvenir de tu fiesta, algo que preparás para regalar. Yo en ese momento había hecho unos paragüitas de tul con la tarjetita de mi 15, Claro, como un recuerdo, un souvenir que le das al final de la algo. fiesta. Entonces acá estoy con mis padrinos dándoselo Ah, no estoy filmando. y no saco muchas fotos. No se ven muy bien los souvenirs, no se entiende. No, Mi celular no quiere filmar. No sé qué le pasa, se me pone se en te negro. pone negro. Ahí está. Esos son mis padrinos, como que fueron los primeros que le di el souvenir. El souvenir. Se hace Que me foco. acuerdo que yo los había comprado yo. Me había ahorrado plata y me los compré yo. ¿Con tu propia plata? ¿Estabas trabajando? No, pero yo siempre me guardaba alguna platita de lo que me daba papá para la secundaria, porque Claro, yo en para esa la comida en la escuela. claro, entonces había sido algo así, porque siempre me gustaba tener mi platita, entonces me ahorraba de hoy le llaman mesada, Claro. de lo que me daba para Subsistir mis gastos para la secundaria. para la escuela. Sí, sí. Y bueno, después son más fotos con amigos y familia. Claro. Yo creo, mira, esto es lo curioso en comparación con mi álbum de fotos de 15, que en el tuyo es más todas fotos con invitados, muchas fotos con invitados, que tiene sentido porque la fiesta es para pasarla con las personas que querés. Es una fiesta para compartir este momento con las personas que te importan. Pero en el mío le suma todo el factor como más de diva, ¿no? De hacer muchas fotos sola. Claro, antes, porque yo ese día me saqué fotos Sí, cuando salí de la casa de mis tíos hasta la fiesta, el fotógrafo me hizo como una sí, mini producción de fotos, sí, 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 sí. pero Fue progresando con los fue años. pequeña al lado de la producción de fotos de Cami. Y otro detalle, que yo solo tengo fotos. Ah, es verdad. No tengo un video de mi fiesta de 15. Mi hermana, que está en la foto, que es 5 años más chica que yo, ella tiene fotos y video. Ah, O sea que el tiempo fue cambiando. claro, se empezaron a ofrecer más servicios para la fiesta de 15. Es un negocio increíble. Increíble, fue acá. cambiando. Ya en 5 años ya el fotógrafo ya te ofrecía fotos y videos. Y mi hermana ya lo hizo en un salón. O sea, ya cambió. Y si ustedes ven el video de Cami, desde mi fiesta a la de Cami, que son 40 años, hay una diferencia terrible de todo lo que se le agregó, todo el negocio. Sí, es como muy... No, o sea, el tuyo estuvo hermoso, pero es como que cada vez esto de como el concepto de ser una princesa en tu Que, fiesta de 15 años aumenta en el sentido consumismo, ¿no? Como en claro, el sentido de producción de fotos, producción de video, producción de maquillaje para la producción de foto, producción de, no sé, un montón de cosas y capas y hay muchos. plata que es similar al casamiento. Claro, es mucho lo que se agrega y uno le gusta y si está dentro de las posibilidades trata de contratarlo, pero hay muchas cosas que uno puede elegir. Ujú.
Ay, Sí, sí, sí. en mi época no había tanto. Sí, en mi época había mucho y yo quería todo. Por suerte, papá estuvo. Sí, le decía que sí. La verdad que Mi papá me concedió todos los caprichos para mi fiesta de 15, pobre. pero bueno, nos anticipamos Claro, por eso 2 años antes, es como que uno iba contratando, preparándose. preparando como para que no sea todo de golpe. Claro, es una fiesta tan grande que la empezás a planificar 2 años antes. con 13 años. O sea, no estás ni cerca de tener 15 Y años. ya uno empieza con Cami, ¿no? Empezamos a ver salones, a ver cuál le gustaba. Claro. Pero bueno, vean el video de los 15 de Cami, Mi mamá no para de promocionar. porque para que vean la diferencia de los que yo mostré acá y lo que fue lo de Cami, que hay mucha diferencia. Si bien mi fiesta también, para su momento mi papá la planificó 2 años antes. ¿También? Claro, había que ahorrar la platita Claro, para hay como. reservar, no sé, el catering, los vinos. Yo me acuerdo que él decía, voy a ir reservando ya los vinos que eran un valor y había que reservarlo antes, reservó la carpa un tiempo antes, que también no alquiló salón, pero alquilar la carpa y que vengan a Sí, armarla llevaba casi como el alquiler de un salón, entonces también la tenía que reservar antes, la comida, los mozos, porque venían mozos al lugar. Entonces a él es todo un presupuesto, obviamente. lo planificó con tiempo. Sí, sí, sí. Y es también Y mucha nosotras éramos coordinación. 3 hijas mujeres. O sea, mi hermana me lleva, Pobre el abuelo. o sea, terminó de la fiesta de mi hermana, que es casi 2 años más grande, no llega a ser 2 años, terminó con la fiesta de ella y ya arrancó con la mía. Claro. Y después descansó un poquito y ya arrancó con la de mi hermana más chica. Pero bueno, ahí nosotras éramos un poquito más grandes y ahí ayudamos. Pero es verdad que en tu caso son 3 mujeres en la familia, 3 hermanas, y en nuestro caso soy solo yo. No tenía que dividir el presupuesto con otra hermana. Estaba mi hermano que está ahí mirándome. Y él no tuvo ningún tipo de. Bueno, El hombre es a los 18. existe el concepto similar de hombre, que es la fiesta de los 18 años, pero la verdad que nadie hace una fiesta tan grande como la de los 15. Un auto es lo más normal, quizás, regalar. Hoy en día está todo tan, no tan tradicional, naturalmente, y muchas chicas también prefieren un regalo importante, un viaje, pero es más para otro video, contar todas las posibilidades de los 15 años porque son muchas. Son muchas. Pero bueno, yo acá salí beneficiada porque Fausto Era varón. era varón, básicamente. Entonces no había otra fiesta que planificar atrás de Cami. Grande, a ver, si él tuvo su reunión de 18 con amigos, después hicimos algo más sencillo. Exacto. Pero bueno, tengo miedo que la cámara se quede sin memoria, así que podríamos ir finalizando. Agradecemos que hayan visto el video, comenten si les pareció divertido y si les gustaría más videos similares en el futuro. No sé si quieres agregar algo más. Sí, espero que me hayan entendido, porque yo a veces me copo a hablar muy rápido porque me gustan estas historias, así que si quieren que hable más despacio, tengan paciencia. Me copo. Me decís lo de. Me copo quiere decir como me gusta mucho contar historias y me acelero, me pongo a hablar rápido. Sí, pero siempre en los comentarios están viendo tu esfuerzo por ser más comprensible, así que estás bien. Y yo también, a veces me acelero y no soy 100% comprensible, así que bueno, déjennos en los comentarios qué tanto pudieron entender de esta historia.
Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido alguna palabra nueva y si quieren más del estilo, si quieren ver sobre el casamiento de mi madre, podemos hacer un video sobre eso y nos vemos en el próximo video. Chau, Chao. chau.